Hoy vamos a hablar con una persona autorizada, entendida en el tema, para saber cuáles son aquellos compatriotas nuestros que están en situación vulnerable aún, cómo podemos ayudarlos y cómo el gobierno está trabajando para ayudarlos a salir de esa situación de vulnerabilidad en cuanto a lo socioeconómico. Vamos a hablar con el señor Héctor Cárdenas y le voy a contar un poquito de él. Él es director ejecutivo de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República del Paraguay. Responsable de la ejecución de las políticas y programas sociales, administra el sistema de información de programas sociales, promueve la transparencia y el acceso a la información, gestiona los planes de acción territorial. El señor Cárdenas es especialista en políticas públicas, además fue ministro de la Secretaría de Acción Social, así que es voz autorizada para hablar de este tema. Acompáñame, vamos a conversar con él. Señor director, gracias. Bienvenido. Bienvenido a Buenos Días América, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Gracias, señor Héctor. Nos gustaría conocer un poquito, para poner en contexto a la teleaudiencia, este gabinete social, explíquenos, ¿forma parte del ministerio? ¿Es una alianza? ¿También forma parte de la presidencia de la República del Paraguay? ¿Nos puede explicar? Sí, ok. Y bueno, te cuento la historia, cómo nace el gabinete social. En realidad nace en el 2003. Después de la crisis de los 90, o sea, voy a hacer un poco de historia, sí, Paraguay estaba en default en la época de González Macri. Ahí se habla de la necesidad de que el país tenga un plan de desarrollo. En ese marco, lo económico estaba más estructurado. De hecho, era para firmar el stand-by había que presentar planes, cómo se va a utilizar unos recursos que se iban a facilitar, porque, como te acordarás, esa época hasta se cobraba atrasado, sí, había muchos problemas. Un default selectivo. Un default selectivo. Entonces ahí se prepara un plan que es la política pública de desarrollo social con énfasis en reducción de pobreza y desigualdad. Y en ese marco se presenta la necesidad de una instancia donde estén varias instituciones y se plantea el gabinete social. Y ahí cuando asume el presidente en el 2003, Nicanor Duarte Frutos, el 19 de septiembre, un mes después, prácticamente después de asumir, se crea el gabinete social por decreto. Rápido, porque el equipo económico que ustedes saben es un equipo del área económica que siempre existió, o por lo menos ya nace en los 90 en Latinoamérica. Era la contraparte. Si las instituciones iban solitos con su carpeta, por más de que explicaba bien el motivo de su proyecto, de su programa para aliviar o contribuir al corte de transmisión intergeneracional de la pobreza, por ejemplo, no tenía éxito. Necesitaba un colectivo mayor, porque el desarrollo, como sabes, y la lucha contra la pobreza o desigualdad demanda acciones colectivas de varias instituciones, de varios programas que converjan en personas y en territorios. Entonces, así nace en el seno de la presidencia. De hecho, el primer coordinador fue, me acuerdo, Aníbal Saucedo Rodas, después la señora, hoy senadora Blanca Ovelar, en su momento ministra de Educación. Luego volvió otra vez a presidencia de la coordinación y hoy con este gobierno el que coordina el gabinete social es el ministro Tadeo Rojas. Okay. Ahora, el gabinete social como el gabinete civil o el gabinete militar son gabinetes de presidencia. Las reuniones lo preside el presidente de la República. Todas las reuniones en este gobierno se hizo con presencia del presidente y, por supuesto, con el coordinador, que es el ministro Tadeo Rojas. Tiene una instancia de soporte técnico, porque ahí se discuten políticas, programas, se toman decisiones y hay un equipo técnico donde estoy yo que le da ese andamiaje para que eso ocurra. Okay. Operativizar eso. Para operativizar eso. Excelente. Señor director, primero que nada, sí, gracias por lo que nos contó, nos explicó. Es muy importante entender cómo funcionan las instituciones. Ahora, me gustaría que nos hable un poco del Paraguay, de hacer un poco un contexto histórico del verdadero Paraguay, compuesto por paraguayos y paraguayas, me refiero. Sabemos que la franja de la pobreza en el 97, si mal no recuerdo, era de alrededor del 59%. Así mismo. Hoy estamos hablando de un 20%. Quiero que nos hable para todos, que todos entendamos cómo está compuesto el verdadero Paraguay,
de cómo está la distribución de la riqueza para entender en dónde estamos trabajando. Perfecto. Y el dato que mencionaba, efectivamente, del 97 tenemos datos fiables o confiables, digamos, hay una serie permanente de censos, de encuestas y que permiten comparabilidad. Y efectivamente teníamos una pobreza de casi 60%. Y hoy estamos a 20.1, o sea, hubo una reducción permanente de la situación de pobreza de varios gobiernos. Hubieron programas acertados en sus momentos que tienen incidencia directa en mitigación, en generación de capital humano que contribuye a la reducción de pobreza. No se puede hablar, por ejemplo, de Tecoponá, que va a cumplir 20 años. Hablemos de Tecoponá. Específicamente, Tecoponá nace el 9 de septiembre del 2003 y es un programa que muchas veces no se entiende bien porque hay mucho acento en la transferencia en sí. Que si vos ves el monto es muy pequeño, lo más importante de Tecoponá es lo que genera la corresponsabilidad. La corresponsabilidad de las familias y que está en el diseño del programa Tecoponá es que los niños tienen que estar en la escuela, que estén vacunados, que la mujer tenga controles prenatales, que tenga un parto institucionalizado, que mejore la alimentación en lo posible, etcétera. O sea, eso es el valor de Tecoponá, por ejemplo. Si bien el 200.000 guaraní es importante tal vez para mitigar en forma inmediata una carencia alimentaria, por ejemplo, lo más importante viene por otro lado. Y conozco muy bien Tecoponá porque me tocó terminar el diseño. Fui el primer coordinador de Tecoponá en el 2005. Se lanzó en Abahí. Hasta ahora Cazapá lamentablemente está, digo como Cazapá, ¿verdad? Sigue siendo uno de los departamentos más pobres del país. Tiene un enfoque, digamos, focalizado, pero a la vez tiende a la universalización de acceso a derechos, salud, educación, agua, etcétera. Entonces, eso estadísticamente impacta en la reducción de pobreza. Y por supuesto hay muchas herramientas que se utilizan para saber dónde vamos, ¿verdad? Si bien por el enfoque de derecho todos tenemos derecho, hay personas que por el enfoque de equidad necesitan más que otros, ¿verdad? Entonces, si bien la línea de pobreza está acá, hay gente que está en el fondo y hay gente que no es pobre, claro. Hay gente que es muy rica, ¿verdad? Entonces, por eso hablar del enfoque de derecho, todos tenemos derecho a, pero hay que buscarle al que más jodido está, por claro. Más que técnicamente la palabra no es a lo mejor la más correcta. Pero grafica muy bien. Sí, entonces, al que más nos necesita. Exacto, y ese esfuerzo se tuvo en principio y esa forma o esa mirada también se tiene hoy con este gobierno instalando lo que es el sistema de protección social, que es una mirada más amplia de programas específicos como Tecoponá, Tenonderá, etcétera, sino entender el desarrollo o entender la pobreza o la desigualdad de que no es una cosa nomás, no es solamente tema de ingresos, es acceso a ciertos derechos que en el fondo son básicos, ¿verdad? Agua, saneamiento, una vivienda adecuada, salud, educación, empleo. Porque, y eso nos enseñó la experiencia del mundo, podemos decir, de otras regiones. Sí, sí, sí. Si bien los programas de protección son importantes en cierta etapa de la vida, la única forma sostenible de salirse de la pobreza es que las personas o familias tengan capacidades para que generen sus propios ingresos. O si no, vamos a estar como en algunos países vecinos, inclusive en forma permanente, y eso puede ser negativo. En el caso de Paraguay, desde el diseño mismo de Tecoponá, en su momento se habló de límites, porque ya en su momento vimos que podía ser peligroso si es que no tiene límites. Qué importante. Señor director, quiero nomás hacer un paréntesis, porque me parece muy significativo lo que nos está diciendo. A veces uno escucha la palabra social, o escucha la palabra ayuda social, o subsidio, si quiere, y nos viene automáticamente la experiencia del kirchnerismo argentino, nos viene como con una connotación negativa. Pareciera ser que un gobierno de centro-derecha no tiene que tener intervención social, y creo que eso es un error, desde la perspectiva que usted nos está explicando. Sí, no, es que no... Si uno va, ya que tocaste la palabra subsidio, si uno analiza Estados Unidos, por ejemplo, o sea, hay subsidios por todos lados.
si es que analiza los países que están mejor en los informes de Naciones Unidas, cuando se habla de calidad de vida y compañía, países nórdicos, Europa Central, o sea, si uno analiza el tema de subsidios, o sea, hay muchos subsidios, pero son puntuales, acotados, temporales, etcétera. Pasa que en esos países la red de servicios, en general, si hablamos de Europa, o sea, están muy bien diseñados y llegan, ¿verdad? Pero son países que tienen una evolución, hablamos de siglos, entonces muchas veces no nos podemos comparar, ¿verdad? Ahí te hablan, no, pero la salud esto, la educación esto, y miran por la parte del ingreso, eso se financia. Si miras la parte de ingreso de esos países, también tienes que mirar la parte fiscal. Entonces tienes que ver que es otro tema. Se financia, la presión tributaria es enorme, es el doble o a veces el triple de nuestros países, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un proceso, si tenemos la mirada de Latinoamérica, estamos en un proceso de desarrollo, digamos, interesante, porque volviendo a tu punto de partida, estamos en un proceso que estamos impactando la reducción de la pobreza, estamos impactando la reducción de la desigualdad, estamos ampliando nuestra mirada de pobreza, porque como sabrás, una de las únicas formas hasta hace casi 10 años en la región de medir pobreza era por ingreso. Pero hace 10 años nos planteábamos, pero hace 15 años Amartya Sen, que fue premio Nobel en el 98, hablaba de que tenemos que tener una mirada más amplia del desarrollo, del ser humano, el desarrollo no solo como país, sino del ser humano. Entonces, se decía, no solamente el tema de pobreza, desigualdad, desarrollo, es ingreso, es otra cosa. Y ahí él planteaba una forma amplia de medir la pobreza basado en el enfoque de derecho y en el enfoque de capacidades, de desarrollo de capacidades. Y eso toma después una universidad muy famosa inglesa, la Universidad de Oxford, y lo materializa en una forma de medir pobreza más amplia, donde ingreso multidimensional. Entonces, donde el ingreso es uno de los pilares, pero hay otros: salud, educación, empleo, fundamentalmente. Salud, ambiente, empleo, seguridad social, o sea, tienen varios indicadores, tienen pesos. Está el del semáforo también. Una suerte de semáforo. Sí. Acá el tema del semáforo es más de... Sí. Hay una fundación que hay usa una mucho. Fundación, exactamente, sí. Que inclusive trató de linkear, o sea, yo le conozco a la gente de Oxford, en su momento me tocó trabajar con ellos. Y bueno, pero volviendo al tema de esa mirada amplia, Paraguay también adopta, y creo que hace 5 o 6 años en forma anual ya está quitando también reportes de pobreza multidimensional. En abril se presentó, como cada año, porque ya se define periodos para que no haya manejos políticos o algo, o sea, se formó un consejo donde está no solamente el sector público, está el sector privado, también sociedad civil, academia, mirando lo que es la metodología, si tiene o no consistencia. Y eso se decidió en un gobierno, bueno, donde me tocó estar, en el gobierno de Horacio Cartes. Me acuerdo que el ministro José Molinas lideró ese proceso de planificación y se instaló y felizmente va. Entonces, en abril se presenta, disminuye la pobreza del 22.2 al 20.1, que es una disminución importante. Se toma un periodo de año completo, que es el 2024. Y ahora, hace 1 o 2 semanas, se lanza los datos de la pobreza multidimensional y felizmente existe correlación. ¿Qué quiere decir? Que también bajó. Coincide. Entonces, si hablamos de números o en términos relativos, digamos, en porcentaje, la pobreza multidimensional está al 15.6%. Eso en términos absolutos son un poco más de 900.000 personas. Si hablamos de pobreza monetaria, estamos hablando de 20.1, como decimos, eso es aproximadamente 1.190.000 personas. Y por supuesto, como vos dijiste al empezar también, ¿cómo está el país? Existe más pobreza en zonas rurales, en términos relativos, en porcentaje, que en zonas urbanas. Pero si hablamos en términos absolutos, en números, en la zona urbana, como hay mayor población, se ve más en zonas urbanas. Entonces, ¿qué te dice estos números? Es que uno va a tener cierto tipo de política
por ejemplo, de infraestructura, de cierto tipo de infraestructura, tienen que atacar mucho lo rural. Si hablamos de pobreza monetaria, existe 4 veces más pobreza en zonas rurales que en zonas urbanas. Si hablamos de pobreza multidimensional, existe 5 veces más pobreza multidimensional que en la zona rural que en zonas urbanas. Entonces, todos esos son datos, a veces medio aburridos inclusive, pero son así muy importantes. Por eso que cuando, por ejemplo, se hace la focalización en una de las últimas reuniones del Gabinete Social, me acuerdo que se le plantea el informe técnico al presidente, porque el último departamento que ingresó al sistema de protección social es Concepción. ¿Cuáles son los 2 distritos que ingresaron? Es Itacuá y Paso Barreto. Y el tema es, la mirada política generalmente entra en estos temas, pero el presidente dijo no. ¿Y en base a qué? En función a esto, a esto. Digo la mirada política porque los 2 son liberales. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Porque encontramos, y yo no sé si ustedes conocen mucho Itacuá, yo tampoco conocía. Yo muchas veces... ¿Qué altura de Concepción está? ¿Cerca de qué ciudad? Está abajo de Vallemis. Abajo de Vallemis. Abajo, okay. Donde están las calderas, y te cuento, porque yo ya tuve 2 veces ahí. La gente ahí se dedica, trabaja en las empresas calderas. Y el que no trabaja en esa empresa busca leña para las empresas calderas. O sea, no existe otro tipo de movimientos. Y uno cuando ingresa a esa zona ve casas de madera, o sea, parece que vas entrando en años anteriores. Cuando habla con la gente, vos te das cuenta inclusive del tiempo. Del tiempo. No pasó el tiempo. De que pasa más lento, etc. Cuando ves qué necesitan, te das cuenta de que hay carencia hasta temas mínimos. De agua, por ejemplo, ¿verdad? Ahora se van a construir sistemas y compañías toman agua cruda todavía. Por supuesto que los edificios más lindos son entes públicos, la mayoría son casas de madera, o sea, la escuela, porque los términos de referencia de la construcción te habla de ladrillo, te habla de piso, te habla de medida, etcétera. Entonces, en forma integrada y articulada como sistema de protección estamos aterrizando en Itacuá y en Paso Barreto. Paso Barreto hace 10 años era EPP. Se le mató a no sé quién y compañía, es tener presencia del Estado en forma integrada. Porque a veces hablamos de la mirada integral, hablamos de acciones integrales, pero traducido, ¿qué quiere decir eso? Es, bueno, instituciones A, B, C, tenemos que converger en territorio y en familias, o si no el esfuerzo se dispersa y el impacto de ese esfuerzo que existe es muy marginal si es que no converge. Entonces, por eso es que este gobierno le está dando mucha fuerza a ese enfoque. Inclusive a veces el presidente es muy duro con sus ministros y dice, no, yo no quiero fotos individuales, todos cabemos en la foto y todos tenemos que hacer el esfuerzo para mejorar la calidad de vida de las personas. Qué bueno lo que nos está contando, así conocemos esa parte también del gobierno. Yo estoy imaginándome lo que usted dice, y la gestión política, no digo partidaria, política es fundamental porque es interinstitucional. Le tengo que llamar al de infraestructura, le tengo que llamar... O sea, solo no puedo ser bueno, entre comillas. No funciona. No te alcanza. No te alcanza. No te alcanza el mandato por ley que tenés. O sea, desarrollo social tiene un mandato. Salud, educación. Ahora aprendimos porque, no sé, décadas y décadas, y esta metodología nueva de multidimensional, si no se afecta, por eso yo hablaba hace rato de cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los objetivos de Tecopona. ¿Por qué lado? Por tener mejor nutrición, mejor salud, más años de estudio. Si vos solamente das transferencia y no ocurre lo otro, la dependencia va a seguir. Ahora, si tu hijo antes, porque a mí me pasaba en el diseño, como te decía, en el 2004 estaba en la parte de diseño, en el 2005 tocó estar en terreno como coordinador, la gente te decía, no, a mí me ¿y por qué no está en la escuela? Te decía, no entendían el valor todavía de tener más años de estudio. O sea, hoy sabemos, especialmente nosotros que tuvimos, digamos,
En el campo. la suerte, la Sí. bendición de estudiar un poco más, que existe una correlación directa. Y eso está demostrado. Más años de estudio, más posibilidades de Esa ingreso. es la clave de la movilidad social, señor director. Exactamente. Pero hay que cuidarle, no solo, cuando está en la escuela ya pasaron varios años. Vos tenés que cuidarle desde la concepción. ¿Y qué quiere decir eso? Hay programas como el PAM y otras atenciones que el Estado, como Estado, debe dar. Si una mamá en situación de pobreza, con mucha vulnerabilidad, está embarazada, esa mamá probablemente ya tenga ciertas carencias, que ya trae de antes. No es su culpa, o sea, está Claro. dentro de un círculo, digamos, de carencias anteriores, probablemente ya nació y tiene problemas de hierro, etcétera. Entonces, El yodo famoso. ahí hay que, antes de nacerlo, ya hay que atenderle, hay que atender el embarazo. Por eso te decía, no, mínimo 4 veces tenés que consultar. Ahí se te evalúa. Se asegura que ese hierro, que ese programa le llegue a esa gente que está acá. Puedo decir, le llega a la gente que está acá o por debajito de la línea de la pobreza. Por supuesto que también es útil. Si llega sobre, no es útil. Está mal tu focalización. Tiene que llegar a la familia o personas que más carencia tienen, ¿verdad? Entonces, se le tiene que atender desde ahí. Tiene que tener un parto institucionalizado y hay muchísimas evaluaciones que hicimos en su momento como Tecopona. Tener 4 controles prenatales y tener el parto institucionalizado disminuye drásticamente lo que es la mortalidad materna e infantil. Cambiar la famosa partera. Cambiar la famosa partera, no como antes, no, pea, más, yo nací ahí, etcétera. Entonces ahí empieza. Después, esa primera infancia, que hoy, por ejemplo, se lanza el Ministerio de Niñez y Adolescencia, está con un proyecto muy fuerte de Semillas del Futuro, con una concepción muy clara de esa situación, de atender al niño o niña desde la concepción, en Claro. el vientre de la madre, su nacimiento y los primeros años. Los Y primeros ya 1000 días que se le dice. Los 1000 días, que hace 15 años nos dijeron, es la etapa más importante, hace 20 años nos dijeron, porque ahí se desarrolla la parte más importante del ser humano. O sea, Increíble es, eso, ¿eh? ¿cómo? Asombroso. No, asombroso. Ahí ¿Cómo está esos demostrado, es como estos faros. O sea, es el momento donde se empieza a aprender. Se empieza a aprender y tiene que tener la estimulación adecuada y por supuesto que tiene que tener como base haber nacido bien, sin muchos traumas, inclusive de alimentos de la madre en su momento. Y cuando nace tiene que tener ese apoyo, no solamente alimenticio, que es importante y es la base, sino otros apoyos, ¿verdad? O sea, que el Ministerio de la Niñez con ustedes tiene que estar... Es la misma mirada. El Ministerio de la Niñez está dentro del gabinete social. Ok. O sea, él tiene el mandato, la rectoría, la responsabilidad de empujar ciertos temas. Pero él tiene muy claro, como tienen todos en el gabinete social, que mi acción solo, que tengo que pasar esa etapa, mi programa Salvador, mi proyecto Salvador o la institución salvadora de la pobreza o del desarrollo. El héroe. El héroe, no. Todos podemos tener capas, ¿verdad? Nadie solo puede hacerlo, ¿verdad? Por eso viene hambre cero, señor director. Y hambre cero es todo un tema revolucionario. El tema de hambre cero es, bueno, como ustedes saben, se lanzó el año pasado ya. En agosto del año pasado empezó con un poco más de 400.000 niños y niñas en colegios públicos, porque se tenía que hacer alguna forma de focalización, ¿verdad? No los privados, no los subvencionados, sí los públicos, y dentro de los públicos había distritos priorizados, inclusive se llegó hasta el colegio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque encontrábamos que la población rural, los números no dicen, es lo que mayormente necesitaban este tipo de apoyos. Y hambre cero, como se suele decir, no es solamente el plato de comida. Hambre cero es una cadena de resultados que beneficia a todos. O sea, este año, o sea, si contamos los años que faltan de este gobierno, prácticamente está asegurado $1.000 millones, porque diariamente se están alimentando hoy a más de 1.040.000 niños y niñas a nivel país. Ya se llegó a eso. Ya se llegó a eso. Entonces, y va mejorando cada día, ¿verdad? Va mejorando porque dijeron, ¿por qué no se preparó? ¿Por qué no se construyeron? Si no se forzaba la situación, no iba a ocurrir esta situación. Se va corrigiendo por el camino. Se va corrigiendo por el camino. Y el tema clave es lo que hoy ya está en la plataforma de denuncias. Si uno no hace denuncias, si es que algo está mal,
no se va a mejorar. Entonces, y hoy aprovecho otra vez, si bien el ministro Tadeo Rojas es el responsable a nivel general, mencionar también que en forma directa el Ministerio de Desarrollo implementa en Central, Asunción y Presidente Hayes. Y 15 de las gobernaciones lo ejecutan en forma directa. Porque ustedes recordarán el año pasado las primeras denuncias que hubieron, las primeras multas, 400 millones creo que era el primero, el segundo 650 millones, el tercero 1.700 millones. O sea, todas esas denuncias lo hizo el ministro Tadeo Rojas. Y los otros lugares, ¿qué pasa? O sea, yo también, uno de mis mandatos que tenemos es mirar cuando te vas al campo. De hecho, llegué ayer desde la zona de Itaquerú. Es mirar un poco cómo va ese proceso, es visitar la escuela, es ver el alimento, por supuesto que me presento y veo y a veces me siento con ellos y les pregunto, es que si no estás, es más fácil, porque y cuando no avisas, es mejor, claro. Porque si no se preparan. Se preparan los muchachos. Se preparan, ¿verdad? Entonces, no es una visita política. Exacto. No, es ver cómo está y es preguntarle y ver la calidad del alimento que está. Entonces, yo creo que el impacto, o sea, ya hay primeros impactos. O sea, por el RUE, por ejemplo, vimos que hay un poquito más de 60.000 matrículas más. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hay gente o que no estaba, se inscribió, o gente que estaba en privados se te mudó. Wow. Sí, hay 60.000 más, ¿verdad? Entonces, el primer efecto, aparte de la economía local, porque el productor vende, se conecta con la empresa que ganó, le vende su tomate, su locote, etcétera. El efecto en ese niño o esa niña que queremos es que aumenta la matrícula. El efecto que sí o sí va a ocurrir es que va a aumentar también la retención. Porque generalmente la gente que deja la escuela es la gente de la persona más pobre, de la familia más pobre. El abandono por tiene que trabajar. O B o C porque tiene que trabajar, Claro, tiene que generar ingresos. Entonces, aumentó la matrícula, va a aumentar sí o sí la permanencia. Seguro que va a tener efecto en el tema de no sé cómo se llama técnicamente, educación le llaman la promoción. O sea, o salvavetas o terminás o salvaves porque está mejor nutrido, etcétera. Pero vamos a esperar los datos duros, la evaluación. Es lo que estamos viendo y lo que en función a la experiencia que tenemos en temas sociales es lo que va a ocurrir. Increíble. Hablamos de Tecomporá, hablamos de hambre cero y hablamos ahora, si le parece, creo que después de los niños son algo demasiado importante para nuestra cultura, que son nuestros adultos mayores. Totalmente. Y voy a volver al gran paraguas. El tema de protección social, como dijimos, empieza por la vida, empieza en la concepción. Hay que atenderle y aprendimos hoy que atender a ese niño, esa niña, los primeros años, los primeros 1000 días, los primeros años es clave. Y después pasa a la parte escolarizada. Ahí tienen asegurado por lo menos el que no tiene que va a ir a comer. Ahí está hambre cero. Y por supuesto que no podemos dejar de mirar la última etapa del ciclo de vida de todo ser humano, que es la etapa, la vejez, o sea, la parte adulta mayor, ¿verdad? Entonces, garantizar de algún tipo una subsistencia básica, que es a través de las pensiones, alimentaria, la pensión no contributiva a aquella persona que no tuvo la posibilidad de contribuir en un marco formal. En una caja. En una caja. Entonces, eso, digamos, cierra ese ciclo de vida con dignidad. Y hoy la pensión de adultos mayores está llegando a casi 340.000 personas. Y como ustedes saben, con este gobierno hubo un ajuste a la ley porque había muchísimos problemas, si bien se hacía un censo, había manejos inadecuados, digamos, había personas que ingresaban, se descubrieron que no le correspondía, y había personas, porque encontramos personas de 107 años que no estaban en una situación de extrema. Entonces el enfoque cambia. Empecemos, por supuesto que la plata no alcanza para todo de entrada, pero empecemos de la gente mayor hacia lo que te dice la ley. El derecho se dispara a los 65 años, pero empecemos por atrás. Demos dignidad a aquellas personas que están en la última etapa de su vida. Entonces, creo que hace 2 o 3 días se publicó la última lista, se incorporaron creo que 83.000 nuevos y se llegó a 73 años.
Entonces, está llegando ya. Está llegando, falta 8 años para que llegue a los 65 años, que por ley empieza, digamos, el derecho. Y por supuesto que la persona que eso se tiene que inscribir, o sea, de esa forma la persona se autofocaliza, dice yo quiero, porque no se le puede obligar a una persona que no quiera, puede decir no, yo tengo que vaya otra persona, eso también puede ocurrir y no se inscribe, pero está previsto dentro del marco legal, esas cuestiones. Entonces, muy interesante tu pregunta. Quiero aprovechar para decir otra vez, el enfoque siempre tiene que ser esa mirada integral que siempre se dice, es integrar acciones, programas, es integrar instituciones en territorio y en familia. Los programas dispersos no tienen el efecto que se necesita tener para el desarrollo. Y en el marco del sistema de protección social no solamente es una coordinación entre instituciones a nivel horizontal, sino también existe un esfuerzo de articulación a nivel vertical con gobernaciones y municipios. Nosotros cuando nos vamos en campo le decimos, intendente, mira que este es tu gente, nosotros tenemos la responsabilidad como país total, pero vos tenés, por algo te presentaste y es también, sos parte activa, tenés que ser parte activa de la solución. Y sabemos tu presupuesto, porque en realidad manejamos, como somos presidencia, manejamos los presupuestos de los 264. Sabemos las transferencias por mes que reciben. Sabemos en concepto de qué reciben. Entonces te decimos, está bien, vamos a hacer contigo, porque en realidad el sistema de protección social aterriza en territorio y se hace un plan de acción territorial. Le escuchamos a la gente, le decimos intendente y a la comunidad, ¿cuál es la carencia más acuciante que se tiene acá? No se puede de entrada solucionar todo, pero decirnos por dónde empezar. Ellos son los expertos. Y ellos son los que día a día reciben el... ¿Cómo se dice hacia nuestro querido interior? Ellos son los vaqueanos. Ellos son los vaqueanos. Entonces, decirnos por dónde empezar. Entonces, hay un acuerdo a nivel de gobernación, municipio, que son los gobiernos locales, con nosotros en el marco del Gabinete Social. Se firmó porque el presidente de la República le autoriza al ministro Tadeo Rojas, en nombre del Ejecutivo, firmar un documento con gobernadores y con municipios para el desarrollo de esos distritos. Entonces, ese también es un enfoque dentro de esta mirada integral que decimos, ¿verdad? Total, la verdad que a mí me apasiona mucho, se habrá dado cuenta, este tema, porque yo creo que finalmente somos un Estado social de derecho y todo lo que hacemos para progresar como país, como inversiones, toda la mejora del país se tiene que trasladar a la población y saber que eso está sucediendo y más, según nos explicó en la entrevista, como un apalancamiento para impulsar al compatriota a que tenga la movilidad social. Así mismo, Salim. Entonces, recordar puntos, ideas, fuerza que vos mismo dijiste, ¿verdad? El tema de, hablamos en un momento de la necesidad de quebrar el círculo intergeneracional de la pobreza. Eso se da con mejor alimentación o una alimentación adecuada, estímulos adecuados en su momento, por eso este esfuerzo de los 1000 días. El tema de educación, o sea, que tengan las capacidades, que terminen el colegio, que vayan a la universidad. Existe una correlación directa, mayor año de estudio, mayor posibilidad de acceder a mejores empleos o emprender. Eso es igual a mayores ingresos. El otro tema es nadie solo puede salvar al mundo, el país. O sea, nos necesitamos todos, programas, instituciones. Necesitamos el acompañamiento del vaqueano, del gobierno local. Y lo fundamental de entender en el marco de esta mirada integral es que la única forma sostenible de salirse de la situación de pobreza, porque la pobreza es una situación, no es intrínseco al ser, es teniendo capacidades. Y esas capacidades se dan por esto, mejor educación, mejor nutrición, mejor salud, más años de estudios. Puede ser formal o no formal, pero lo concreto es que yo tengo que saber hacer algo, tengo que tener capacidades. Y así genero mis propios ingresos y es la forma sostenible de salirse en forma autónoma de la pobreza. Porque si bien los programas de protección social no contributivos son importantes, tienen que ser transitorios, puntuales. Porque no podemos ser indiferentes a aquella persona que se está ahogando. Y decir, no, espera, atendeme, te voy a enseñar. ¿Cómo va a pescar? Se está ahogando, no tiene que comer, su hijo, no, pasarle la mano
Y ahí enseñarle. Claro, primero ahí que saque la generar cabeza, que saque respirar un la poco. cabeza. Y Sí. darle esas capacidades para que después empiece a caminar y correr solo. Totalmente. Director, fue un gusto conocerlo. Muchas gracias. Respeto, Igual. admiración por toda su trayectoria. Y a mí me llena de esperanza esta entrevista. Gracias por Ya. estar acá. No, gracias a ustedes. Y bueno, a mí es un tema que me apasiona. Se ¿verdad? nota, se siente eso. Y bueno, a las órdenes siempre. Gracias, gracias. Estuvo con nosotros el director Héctor Cárdenas. Me quedo con esta frase que nos deja él. La pobreza no es propia, es una situación del ser humano. Uno no es pobre, está en situación y todos podemos y tenemos el derecho de salir de ella. Vamos a la pausa.